One Story, 73. Malaquías, Él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 1, 4. En tiempos del profeta Malaquías, Israel se encontraba en un estado profundamente oscuro a nivel político, religioso y económico. Especialmente en el ámbito religioso, el pueblo de Israel había interpretado el glorioso reino mesiánico profetizado por Isaías, Ageo y Zacarías de una manera centrada en el hombre y nacionalista, esperando que se manifestara de manera visible e inmediata. Para entonces, los exiliados habían regresado en 3 oleadas, el templo y el muro de la ciudad habían sido reconstruidos, la celebración de la Pascua había sido restaurada y se habían implementado reformas. El pueblo buscaba vivir conforme a la ley. Anhelaban el reino mesiánico, creyendo que, una vez reconstruido el templo, aunque fuera mucho menos glorioso que el de Salomón, la gloria de Dios volvería a habitar entre ellos y un Mesías como David surgiría. Pero a medida que pasaba el tiempo y el Mesías que ellos esperaban, una figura poderosa y gloriosa, política, religiosa y económicamente, que vendría solo para Israel, no aparecía. Comenzaron a dudar del amor de Dios. Su amor hacia Dios se volvió frío y cínico. Como resultado, aquellos que perseguían la injusticia en busca de comodidad y satisfacción inmediata prosperaban mucho más que los que servían a Dios con reverencia. Las dudas acerca de la justicia de Dios aumentaban. El templo, que debía ser el centro de la fe y la vida de Israel, se había convertido en un lugar de corrupción y pecado. La evidencia de la presencia de Dios, que esperaban ver una vez completado el templo, nunca llegó. La gloria del Señor que llenó el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón no estaba allí. Sus campos, fruto de su duro trabajo, seguían sufriendo calamidades. Incluso los sacerdotes habían perdido el ánimo. Los sacrificios se ofrecían solo como una rutina. Se descuidaban los diezmos. Y el mal social, como los matrimonios mixtos, el divorcio y el adulterio, se extendía por todas partes. Era un tiempo de estancamiento espiritual y de confusión. Y ahora, entramos en el libro de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. El último libro profético del Antiguo Testamento, escrito al cierre de la era del Antiguo Testamento, comienza con estas palabras: yo los he amado. Sí, Dios amó a su pueblo. Como ya hemos visto a lo largo de las Escrituras, desde Génesis 1, Dios creó los cielos y la tierra para su pueblo. Incluso cuando Adán y Eva pecaron en el huerto sin pecado de Edén, Dios los cubrió con túnicas de piel por amor. Aunque le dolió profundamente la maldad constante de la humanidad, al Señor le pesó haber creado al ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón, continuó amándolos al conceder gracia a Noé. Incluso antes del juicio del diluvio, y también después de él, Dios soportó la continua rebelión de la humanidad. Dijo: desde el día en que los conocí han sido rebeldes contra el Señor, desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, me han abandonado para servir a otros dioses, y desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy, me han provocado con todo lo que han hecho. Y aún así, Dios había escogido a su pueblo antes de la fundación del mundo, y conocía toda su rebelión y su desafío desde antes de la creación. Por eso, la obra de la cruz a través de Jesucristo ya había sido preparada desde antes de la creación. Dios amó a su pueblo. Dijo: por amor a mi nombre contengo mi ira, por causa de mi alabanza la refreno para no destruirlos por completo. Así es el amor de Dios. Aunque él había hablado de un amor eterno, su pueblo seguía buscando solamente qué comer y qué beber en este mundo. Así que cuando Dios dijo: yo los he amado, ellos respondieron: ¿y en qué nos has amado? Porque Dios no satisfacía sus deseos pecaminosos ni les permitía disfrutar del mundo, consideraban que eso no era amor. Y finalmente, Dios mostró la profundidad de su amor entregándose a sí mismo. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
no solo con palabras, sino muriendo en la cruz como Jesucristo. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Así es como Él nos amó. El amor de Dios fue profundamente selectivo. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob, y aborrecí a Esaú. Dios reveló su amor particular escogiendo a Jacob incluso antes de que naciera. Desde una perspectiva humana, no había nada en la vida de Jacob que lo hiciera mejor que Esaú. Y aún así, Dios amó a Jacob, lo amó más. No porque fuera digno de amor, sino por la gracia incondicional de Dios. Oh sacerdotes que desprecian mi nombre. Dios lamenta, un hijo honra a su padre, y un siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Dice el Señor Todopoderoso. Son ustedes, sacerdotes, los que desprecian mi nombre. La ignorancia del pueblo fluía de la corrupción de sus líderes. Los reyes, profetas y sacerdotes de Israel habían sido llamados a interceder entre Dios y el pueblo. El rey, como siervo de Dios, debía cuidar del pueblo de Dios. El profeta, como siervo de Dios, debía proclamar su palabra. Y el sacerdote, como siervo de Dios, debía guiarlos en santidad. Pero, al igual que los reyes, los profetas y sacerdotes llenaron a Israel de maldad. Como hemos visto, entre los 19 reyes de Israel del norte, ninguno sirvió verdaderamente al pueblo de Dios. Algunos de los 20 reyes de Judá hicieron lo recto ante Dios, pero la mayoría gobernó como si fueran amos. Los profetas hablaron mentira, y los sacerdotes, en vez de guiar al pueblo en la verdadera adoración, se alimentaban con las mejores ofrendas y contaminaban el altar del Señor al aceptar animales ciegos, cojos y enfermos. Habían convertido tales prácticas en su rutina diaria. Por eso, Dios reprende a los sacerdotes como representantes del pueblo. Los advierte. Sus prácticas religiosas eran actos de desprecio hacia el nombre de Dios. Pero ellos respondieron, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Esta protesta descarada nacía de su orgullo, creyendo que practicaban la religión. Seguían ofreciendo sacrificios, guardaban los sábados y las fiestas, realizaban asambleas y convocaciones sagradas. Pero Dios dijo que el pan que traían a su altar estaba contaminado. Los animales que ofrecían en sacrificio eran ciegos, cojos y enfermos, ofrendas que ni siquiera se atreverían a presentar a un gobernador romano. Traían animales robados, defectuosos y enfermos. Y aunque tenían animales machos sin defecto en sus rebaños, engañaban a Dios ofreciendo en sacrificio los que estaban dañados. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pidiéndoles una y otra vez su corazón en el desierto. Por eso les mandó que circuncidaran su corazón y que quitaran la dureza de su corazón. Si tan solo alguien cerrara las puertas del templo. 300 años antes, a través del profeta Isaías, Dios ya había dado esta misma advertencia: escuchen la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, presten oído a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, ¿qué me importa la multitud de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de los holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados, no me agrada la sangre de toros, de corderos ni de cabras. ¿Quién les pidió que vinieran a pisotear mis atrios? Dejen de traer ofrendas inútiles. El incienso me resulta detestable. Lunas nuevas, sábados y convocaciones, no soporto sus asambleas corruptas. Odio con todo mi ser sus fiestas de luna nueva y sus festivales establecidos, se me han vuelto una carga que no soporto más. Pero sus vidas no habían cambiado. Sus prácticas religiosas no eran más que un pisoteo de los atrios. Sus rituales se volvían cada vez más corruptos. Y llegó el momento en que Dios declaró: quien diera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo, para que no encendieran en vano el fuego sobre mi altar. No me agradan, dice el Señor Todopoderoso, ni aceptaré ofrenda alguna de sus manos.
Aunque el nombre de Dios sería grande entre las naciones, el pueblo de Dios ya no adoraba conforme a la ley de Dios. Solo mantenían las apariencias. Pero Dios no podía aceptarlo. No lo tomaron a pecho. Los sacerdotes debían guiar al pueblo de Dios hacia Dios. Solo los levitas podían ser sacerdotes, una tribu apartada. A ellos Dios les había dicho: Faíns, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha apartado mi ira de los israelitas, porque sintió por mí el mismo celo que yo siento. Por tanto, dile que establezco mi pacto de paz con él. Él y sus descendientes tendrán un pacto de sacerdocio eterno, porque mostró celo por la honra de su Dios e hizo expiación por los israelitas. Este era el pacto de vida y de paz. Pero no tomaron a pecho las palabras ni las advertencias de Dios. Al final, los sacerdotes serían reprendidos por Dios, y junto con sus acciones religiosas externas, serían quitados. Dios había querido preservar su pacto con Leví. Los sacerdotes debían haber temido a Dios y haberse maravillado ante su nombre. Sus labios debían haber guardado la ley de la verdad. Debían haber caminado con Dios en paz y rectitud. Debían haber hecho volver a muchos del pecado. Los labios de un sacerdote debían preservar el conocimiento, y la gente debía buscar la instrucción en su boca, porque él es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero en cambio, se apartaron del camino y hicieron tropezar a muchos violando la ley. Rompieron el pacto de Dios con Leví. Así que Dios dijo: porque ustedes no han seguido mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley, yo los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. ¿En qué hemos cansado al Señor? Su fe se redujo a rituales vacíos. No había sinceridad. En otras palabras, su fe y su vida estaban desconectadas. Debían haber conocido a Dios. Debían haber sabido lo que le agrada. Debían haber buscado su voluntad. Pero en lugar de buscar lo que Dios deseaba, corrieron tras sus propios deseos. Aunque tenían un solo Padre y un solo Dios, abandonaron el pacto que Dios había hecho con sus antepasados. Cometieron actos detestables en Israel y en Jerusalén. Se casaron con las hijas de quienes adoraban a dioses extranjeros. Dios no prohibió el matrimonio con extranjeras como Ruth, quien llegó a Israel como creyente. Más bien, prohibió el matrimonio con quienes seguían a otros dioses. Aquellos que lo hicieran, dijo Dios, serían cortados. A causa de sus vidas rebeldes, cubrían el altar del Señor con lágrimas, llanto y gemidos de aquellos que eran oprimidos. Era natural. Si no servían verdaderamente a Dios, sus vidas inevitablemente caerían en rebelión. Así que Dios dijo: ya no miraré con agrado sus ofrendas ni aceptaré con gusto algo de sus manos. Pero el pueblo, sin entender la razón, preguntaba: ¿por qué no acepta Dios nuestra adoración? Era porque habían sido infieles a la esposa de su juventud. Mientras Dios había fijado sus ojos únicamente en su pueblo del pacto, ellos habían apartado su corazón hacia otros dioses. Este es el mismo mensaje que se repite en todos los profetas. Dios dice: no sean traicioneros. Y aún aferrándose a estas formas religiosas vacías, decían: todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor, y Él se complace en ellos. Incluso preguntaban: ¿dónde está el Dios de justicia? Sus corazones se desbordaban en sus palabras, mostrando desprecio hacia Dios. Aún así, se atrevieron a decir: ¿en qué hemos cansado al Señor? Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Ahora Dios enviará a su mensajero. Él preparará el camino. Y el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, vendrá de repente a su templo. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Él purificará a los descendientes de Leví. Los refinará. Y finalmente, ellos traerán ofrendas en justicia. Sus ofrendas volverán a ser agradables a Dios.
Y él se acercará para juzgar a los que cometen injusticia y transgresión. Dios dice, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis decretos y no los han guardado. Y sin embargo, Dios ha seguido amando a su pueblo sin cambiar. Los reprendió y los disciplinó, pero su amor nunca cambió. Por eso dice, vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. ¿Cómo hemos de volver? Cuando Dios dice, vuélvanse a mí, el pueblo responde, ¿cómo hemos de volver? Pero Dios ya había hablado por medio del profeta Oseas, regresa, Israel, al Señor tu Dios. Tu pecado te ha hecho caer. Lleva contigo palabras de arrepentimiento y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con benevolencia, para que podamos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Sí. Debemos volver al Señor con su palabra. Debemos buscarlo nuevamente conforme a su palabra. Dios le dice a su pueblo que vuelva a traer una ofrenda correcta. Que traigan el diezmo completo. Pero debemos tener cuidado, traer el diezmo completo no se trata solo de calcular una cantidad exacta. Lo más importante es entender el corazón de Dios revelado a través del diezmo. El diezmo fue dado para sostener a los levitas, para que no se vieran atrapados en labores mundanas, sino que se dedicaran por completo al servicio en el templo de Dios y a la enseñanza de su palabra. El diezmo completo era lo que sostenía a los levitas, y a través de ellos, el pueblo de Israel era guiado a servir plenamente a Dios. Así que, cuando Dios llama a traer el diezmo completo, no es para prometer bendiciones materiales a cambio. No se trata de un intercambio supersticioso, si doy una décima parte, recibiré 12 décimas. Más bien, es un llamado a honrar a Dios con reverencia, a vivir reconociendo a Dios. A amarlo con todo el corazón. Entonces Dios dice que reprenderá al devorador por causa de ellos. Como vimos en el libro de Joel, la langosta puede referirse literalmente a insectos que arrasan, pero en un sentido más amplio representa todas las fuerzas destructivas, hambruna, enfermedad y guerra. Estos traían un daño devastador a los cultivos. Pero cuando Dios los reprime, la tierra dará su fruto, y la vid no perderá su fruto antes de tiempo. La tierra será llamada bendita, y todas las naciones los llamarán benditos. Esto significa, no habrá hambre, ni enfermedad, ni guerra. Esa es la protección de Dios. El Señor escuchó y oyó. El pueblo de Dios era rebelde. Decían palabras arrogantes contra el Señor, y aún así preguntaban, ¿qué hemos dicho contra ti? Decían, de nada sirve servir a Dios, ¿qué ganamos con cumplir sus mandatos y andar vestidos de luto delante del Señor Todopoderoso? Los arrogantes son bendecidos, los malhechores prosperan, y los que desafían a Dios salen impunes. Sus vidas, sus palabras, sus pensamientos, cada parte de ellos, era pecaminosa. Pero había quienes temían al Señor. Y la Escritura dice, el Señor escuchó y oyó. Se escribió un libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y honran su nombre. Dios volverá a hacer de ellos su posesión más preciada. Los perdonará. Y cuando llegue ese día, su pueblo verá la diferencia entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Les enviaré al profeta Elías. Se acerca un día que arderá como un horno, un día que lo consumirá todo por completo. Pero para los que temen el nombre del Señor, el sol de justicia se levantará trayendo sanidad en sus alas, y ustedes saltarán de alegría como becerros liberados del establo. Pero los malvados serán pisoteados como ceniza bajo los pies en el día en que el Señor actúe. Ahora Dios le dice a su pueblo que recuerde la ley dada por medio de Moisés en Horeb, el monte Sinaí, los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas que Él les entregó. Y antes de que llegue ese gran y temible día del Señor, Dios enviará al profeta Elías. Este es Juan el Bautista. Él vendrá y hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero para aquellos que no se vuelvan,
enfrentarán la destrucción bajo la maldición de Dios. Esta es la historia de un pueblo rebelde, y del amor de Dios que amó a ese pueblo rebelde. Es la historia del amor celoso de Dios. Ahora, dejamos el Antiguo Testamento y entramos en el Nuevo. Así como el profeta Oseas amó a una mujer adúltera, Dios eligió a pecadores que no podían evitar rebelarse, los apartó y los amó hasta el final. Y ahora comienza la historia de Jesucristo, la historia que Dios mostrará en el Nuevo Testamento. La historia de una sola historia continúa.